un tema en donde pues todos los días nos llega a nuestra consulta, a nuestras clínicas, a nuestros hospitales, pacientes que van a tener dolor por sus problemas articulares. El día de hoy vamos a hablar un poquito de estos problemas articulares en los caninos gerontes. Debemos de partir de la base de que estos pacientes van a tener siempre un problema de dolor. Ese dolor que debemos tomar siempre en cuenta y no pasar por alto. Actualmente se sabe que ya como tal el dolor es una enfermedad, ¿no? Y esto nos va a llevar a que tengamos mucho cuidado en no pasar por alto a un paciente que vemos que aparentemente está tranquilo. Me gustaría tener esta frase que dice que quien sabe del dolor todo lo sabe. Esto lo dijo Dante Alighieri, un filósofo y escritor italiano en aquella época. Entonces, siempre habrá que pensar en estos pacientitos que nos llegan a nuestra consulta y tener en primer punto de vista que es aliviar ese dolor. Aliviar el dolor es lo más importante. Bueno, hay distintas definiciones con respecto a este dolor. Quisiera tomar un pequeño resumen al respecto porque, vuelvo a repetir, son pacientes que llegan con mucho dolor, son pacientes que el dueño viene afligido y que en el momento que entra a la consulta, en ocasiones pareciera que no les duele, es un efecto que tenemos de repente a la clínica y el terror que le da estar en la clínica se quiere salir y camina. Sin embargo, no hay que pasar por nada de este tipo de situaciones dolorosas que siempre van a tener nuestros pacientes. Dentro de las definiciones que tenemos, podemos hablar de una experiencia sensorial y emocional adversa al paciente. Se menciona que puede ser una toma de conciencia por parte del animal de un daño o amenaza el cual está sometido en su integridad de sus tejidos, ¿no? También este dolor, y se ha estudiado y se ha visto, que cambia la fisiología del organismo. Hay un cambio fisiológico. Atenderlo oportunamente, ayudamos que esos cambios en esa fisiología no sean tan severos para que llegue a una cronicidad que altere todo. Este cambio en la fisiología y en el comportamiento lo utiliza el paciente para disminuir y evitar el daño con el fin de reducir la recurrencia y promover la recuperación. Esto es importante porque debemos de actuar lo más precozmente para ayudarlos. Hay distintos tipos de dolor, como les mencionaba, y hablamos de dolor nociceptivo fisiológico, que es un tipo de dolor en donde es de tipo adaptativo o de protección. Es un dolor que siempre va a estar presente para evitar el estímulo y el daño al organismo. El dolor inmediato o agudo, que también es llamado de conducción rápida de pinchazo o tipo punzante, que tiene que ver también con esos nociceptores que están localizados en todo el organismo y que mandan una señal rapidísima en vías que vienen mielínicas y son aferentes, ¿no? Acuérdense que esa conducción es rapidísima y luego puede haber otra conducción un poquito más lenta. El dolor de conducción lenta de tipo ardiente, que se menciona en este caso como una especie de resumen. El dolor crónico, persiste aún después de que tenemos a un paciente que aparentemente ya ha sanado. Hay otro dolor también que llamamos inflamatorio, que ya tiene que ver con algún procedimiento quirúrgico, traumático, y que en todos estos casos se vuelve a manifestar como una lesión que causa este tipo de manifestación dolorosa. El funcional o idiopático o de mala adaptación se llega a ver en algunos casos, esto sobre todo en medicina humana, se puede llegar a ver. Hay ausencia de lesión tisular, pero el paciente pueda manifestar dolor. Y el neuropático, ¿va? Que es un dolor muy severo que debemos de tener en consideración en nuestros pacientes. Algunos ejemplos pudieran ser la neuropatía diabética, las amputaciones, la discoespondilitis, etcétera, entre algunas de las que se mencionan. Para el caso del tema que nos trae hoy, vamos a hablar de la artrosis. Esta artrosis o osteoartritis es una enfermedad que tiene que ver con unos cambios a nivel de las articulaciones. Es una enfermedad crónico-degenerativa y se va a caracterizar por varios puntos en particular. Principalmente, la destrucción del cartílago articular. Esta es la base del primer inicio de la lesión en nuestras articulaciones. Y estos perritos que vienen desde tiempo atrás con lesiones que no se han tomado en cuenta van a ir
generando poco a poco un problema de enfermedad crónica degenerativa. Va a haber destrucción del cartílago articular, después va a haber una esclerosis ósea subcondral y esto va a generar la producción de osteofitos marginales en toda la articulación. Ahí se nos va a dar entonces ya todo el problema de sinovitis y dolor articular. Va a afectar a todas las razas, pero especialmente mencionamos a las de talla gigante o grande porque el peso de la masa muscular que puedan llegar a tener estos animales, pues les va a considerar más daño y más dolor en estos perritos, ¿no? No quiere decir que un perro de talla chica no pueda tener un padecimiento como tal, lo puede tener y también le va a doler, pero bueno, ahí tendríamos que hacer un manejo diferente en cuanto a cómo abordar y cómo tratar ese dolor en estos pacientitos. Afecta a todas las articulaciones móviles, ¿verdad? Mencionamos la rodilla, el codo, la cadera, la columna vertebral como las más importantes porque son las que más llegan a nuestra consulta y tienen que ser atendidas de inmediato. Vuelvo a hacer énfasis en que todo esto va a provocar este dolor, ¿no? Y va a disminuir esta capacidad de flexibilidad articular. Sabemos pues que estos pacientitos van a tener este detalle doloroso en todas sus articulaciones y a fines de tratar de clasificarlas de alguna manera, podemos hablar de 3 tipos de osteoartritis, ¿no? Con fines didácticos principalmente. La osteoartritis leve, en donde va a haber una rigidez articular y una disminución de la actividad. Estos pacientes ya vienen con claudicación, ya vienen con cojera. En una osteoartritis moderada, la cojera es más evidente, hay dolor, ya empezamos a ver cambios en la estructura de tejidos blandos, va a haber atrofia, esta rigidez que se manifiesta al caminar o al quererse levantar, y para pasar a un estadio más severo, entonces una osteoartritis severa tendrá que ver con todo esto que ya platicamos, pero todavía la pérdida de capacidad de moverse es mayor, la atrofia muscular es más evidente, el perrito está renuente, ni siquiera se quiere levantar. Estos pacientes llegan a veces a la clínica en una cobija, los traen cargando, el dueño viene incluso mordido porque el paciente pues ya no soporta el dolor y bueno, esto la verdad indica que la lesión es tan severa que cuando nosotros los abordamos lo vemos letárgicos, deshidratados, incluso al empezar a palparlos crujen las articulaciones y esta intensidad dolorosa es la que apena y que aqueja a estos pacientitos que atendemos en la clínica. En este esquema podemos ver algunas de los cambios y las diferencias entre lo que pudiera verse en una articulación sana y una que ya tiene los cambios degenerativos, ¿no? Del lado derecho vamos a ver cómo los tejidos blandos aquí empiezan a cambiar, pero yéndonos al punto principal, bueno, vamos a ver cómo hay una lesión importante en el menisco articular y en el cartílago articular, que va a perder esa elasticidad que le hace que funcione correctamente, este tipo de lesiones de la membrana sinovial, la reducción de la viscosidad de este líquido sinovial, el sobrecrecimiento óseo, estos osteofitos que empiezan a aparecer en las articulaciones, ¿verdad? Y el engrosamiento total de la cápsula. Todo esto en un círculo vicioso en donde se sigue destruyendo ese cartílago articular. Está perdiendo esa viscosidad que tanto le ayuda para su función. Se habla de varias causas que pueden originar esta lesión de osteoartritis y sin embargo debemos tener en cuenta que los pacientes que llegaron a una lesión tan severa como la que pueden ver en esta imagen, no quiere decir que le pasó de la noche a la mañana. Debemos tener una conciencia en nuestra clínica y debemos de implementar como una medida preventiva en aquellos pacientes que conocemos. Hablamos de pastores, hablamos de perros de talla gigante, aquellos que sabemos que en un momento determinado van a presentar una lesión con más frecuencia de tipo osteoarticular. A ellos deberíamos de manera preventiva tomarles radiografías a edad temprana, ¿verdad? Tan temprana en ocasiones como a los 9 meses,
A veces recomendamos que al año y medio volvamos a tomar otra imagen radiológica y luego sucesivamente, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Como un dato curioso, atendimos a un perrito hace aproximadamente 3 meses, un calupo, estas nuevas razas que están generando una cruza de lobo y al parecer un pastor holandés. Hermoso el perro, venía de un criadero, se llama Mictlán, por cierto, tiene un nombre, así se llama Mictlán, el perrito. El perrito no podía levantarse, llegó de 8 meses de edad con un dolor para levantarse, ¿no? Llega, lo vemos en dinámica, con mucho dolor, lo palpamos en estática y finalmente tomamos una imagen radiológica en donde encontramos una articulación coxofemoral devastada. El punto es que tenemos que pensar que estos pacientitos que nos llegan ya a edad avanzada, pues tuvieron probablemente una historia hace años, ¿no? Es lo más frecuente. Así es que quizá el tip sea tener conciencia de hacer medicina preventiva radiológica, que es lo que más tenemos a la mano, ¿no? Se habla de actuación de fuerzas anómalas sobre cartílago articular normal. Estas anormalidades anatómicas, como las que conocemos en este ejemplo, la displasia de cadera, defectos de aplomo, etcétera. Actuación de fuerzas normales sobre cartílago articular anormal. A veces lo vemos mucho en problemas de trauma. Actuación de fuerzas normales sobre cartílago articular normal, pero con una base subcontral anormal. Algunos ejemplos como la necrosis avascular, traumas, en fin, existen patologías que van a predisponer a la enfermedad articular degenerativa para llegar a una osteoartritis. Se habla de algunas causas congénitas, que pudiera ser, por ejemplo, la condroplasia, estos perritos que vemos con esas extremidades todas chuequitas, y otros que tienen defectos posturales o de aplomo, ¿verdad? Y hay un término que se llama hemartrosis crónica con hemofilia. Se presenta más en el humano, pero se las quise comentar y traer a colación porque en lo particular nunca la he visto y sin embargo se menciona en la literatura en donde hay deficiencia de uno de los factores de coagulación y que finalmente impacta en las articulaciones, ¿no? Tenemos otras patologías que nos pueden del desarrollo afectar. Pudiera ser la osteocondritis disecante, ¿verdad? En el codo, en el hombro, y algunos problemas también del desarrollo anormal de las articulaciones, la displasia de cadera, como ya mencionamos, y a veces el cierre prematuro en el crecimiento del radio, que va a llevar a que haya un crecimiento asimétrico y una lesión posterior a nivel de los carpos, ¿no? Entonces, todo esto ya viene de atrás y finalmente va a derivar en este problema severo de dolor que causa la osteoartritis finalmente, ¿no? ¿Cómo suceden los cambios en nuestras articulaciones, en estas lesiones de nuestros pacientes? Primero va a haber esta pérdida de la elasticidad en la superficie articular. Las células de las articulaciones dañadas van a liberar algunas citocinas proinflamatorias y se va a empezar a desarrollar la descomposición del colágeno tipo 2 y del cartílago y a su vez esto daña a los proteoglicanos cerrando este ciclo autodestructivo. Se sigue dando y dando y dando. Entonces van a aparecer estas pequeñas fisuras y lesiones microscópicas, unas microfracturas y van a afectar a los condrocitos. Va a aumentar la pérdida de elasticidad nuevamente. Ese cartílago al perder esa elasticidad se vuelve un cartílago con cambios que van a ocasionar esta sinovitis y esta capsulitis que finalmente nos va a dar este dolor, ¿no? Se van a liberar estas prostaglandinas por este proceso inflamatorio y al inhibir esta reparación del cartílago. Esta es la parte que tiene que ver de cómo se va dañando, ¿no? Bueno, esto es importante mencionarlo porque cuando llega el paciente, antes de querer abordarlo, antes de querer tratarlo, antes de querer darle ya un medicamento, debemos hacer una exploración clínica completa, ¿verdad? Vamos a encontrar estos pacientes con muchos cambios letárgicos, no comen, están claudicando, renuentes a moverse, muchos están agresivos,
y pues se quejan, lloran, jadean. Los ladridos, bueno, si ustedes saben, las personas que tienen a sus perros saben que el perro ladra de distintas formas en base a su estado de ánimo y cuando tienen dolor, realmente el dueño lo percibe, ¿no? Entonces, siempre antes de entrar de lleno a querer inyectarle algo para aliviar el dolor, debemos de hacer una exploración clínica, tener esta historia clínica con todos los antecedentes antes de meternos de lleno. Estas son algunas de las imágenes que podemos ver, algunos ejemplitos, hay muchos, pero incluso ellos se llegan a morder las articulaciones que más les duelen, ¿verdad? Se lamen, se chupan, se echan principalmente, se van a echar para anular el movimiento en el lado que está más adolorido, ¿no? Eso es lo que hacen, hay poca disposición a moverse, y sí, muchos de ellos van a tornarse agresivos, habrá que tener cuidado con tener medidas de precaución, porque viene adolorido. La mayoría de ellos no están comiendo. Quise poner esto referente a que algunos de estos perros que van a llegar a nuestra vida a una edad adulta mayor, bueno, no nos van a hablar, pero su manera de comunicarse con nosotros son sus expresiones. Pablo Neruda escribió esto y me pareció adecuado. Mi perro me miraba con esos ojos más puros que los míos. Perdía el tiempo, pero me miraba, con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida, cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. Pongámosle atención a las expresiones de nuestros pacientes, ¿no? Ellos tienen un lenguaje que debemos, como médicos, tratar de traducir. Y cuando se traduce en dolor, bueno, para eso estamos nosotros, tenemos que aliviarlo. El paciente geronte, bueno, va a tener todos estos cambios de los que hemos hablado, ¿no? Volvemos a reiterar la historia clínica completa y esta progresión cronológica que tiene que ver con todos sus tratamientos anteriores, antecedentes de caídas y anormalidades de su crecimiento. El examen físico general es importante porque tenemos que descartar todas las posibles lesiones que puedan tener en órganos y sistemas. Y retomando el punto de no querer de inmediato tratar al paciente sin antes tener un antecedente de cómo está trabajando sus órganos y sistemas, por lo menos les hacemos algunos estudios, ¿no? Tenemos que tener un hemograma, porque son pacientes ya grandes, tenemos que tener una química sanguínea, un urianálisis, de menos eso y obviamente nuestras imágenes radiológicas. Esto es importante porque dentro del arsenal que tenemos como médicos para aliviar los dolores osteoartríticos, bueno, pues algunos de ellos en su farmacodinamia y su farmacocinética tienen que pasar por un metabolismo hepático, algunos con metabolismo hepático renal, la mayoría de ellos, y algunos fármacos que vamos a utilizar, debemos de tener la certeza que el paciente los puede recibir sin causar más daño del que ya trae, ¿no? Teniendo esto en cuenta, todos los pacientes deben tener entonces estudios previos antes incluso de empezar a medicarlos, ¿no? No perder de cuenta que vienen muy dañados, vienen deshidratados, adoloridos, vienen hipoglucémicos, anoréxicos, entonces hay que estabilizar a estos pacientitos antes de seguir adelante. Vamos a pasar definitivamente a lo que es el examen ortopédico. Tenemos que ver este animalito conforme nos llega a distancia, ¿verdad? Ver cómo está esa vitalidad, ese apoyo relativo en aquellos casos en donde nuestro pacientito todavía llega por su propio pie y valorar desde distancia ese estatus corporal que tanto se mantiene de pie, que tanto puede mantener su propio peso y la asimetría anatómica articular y de tejidos blandos. Muchos de ellos van a estar atróficos, recuerden. Las cápsulas articulares, es decir, vamos a irnos a todas las articulaciones. Seguramente, a veces sin tocarlos, vamos a ver una inflamación en alguna de las articulaciones, porque va a haber efusión de líquido, inflamación, y volvemos a repetir, los tejidos blandos ya van a estar involucrados. En esta imagen, vean nada más la posición de sentado que tiene este pitbull, un perro geronte de 12 años de edad, ¿no? Así es que dentro de nuestra exploración, cuando sea posible, porque volvemos a repetir, viene con mucho dolor en muchos casos, cuando sea posible, sí hay que hacer una valoración en dinámica, ¿verdad? Caminatas, hacerlos trotar, ¿verdad? Círculos cerrados,
en ambos sentidos, ¿no? Los hacemos caminar en círculo y, de ser posible, intentamos subir y bajar escaleras y o pendientes. Todo esto nos va a empezar a orientar por dónde vamos a llegar y en qué zona vamos a explorar. Después vendrá en estática, donde ya vamos a empezar nosotros a palpar con ambas manos las estructuras y las prominencias óseas. Nos vamos a dar el tiempo de tocar principalmente estas articulaciones, ¿no? Esto es de manera simultánea, ¿no? Hay que localizar, ya palpando, estas asimetrías, estas inflamaciones. Y bueno, sabemos que de repente hay presentaciones neoplásicas en algunos de ellos, y las presentaciones con más porcentaje se van a presentar en algunas zonas en particular. Ahí tenemos que tener énfasis de ver la dureza de esa zona, el dolor que tiene, estos cambios que tienen las articulaciones, y en algunos de ellos, al palparlo, vamos definitivamente a escuchar un crepitar, ¿no? Viene acompañado, como siempre, de este daño a los tejidos blandos, ¿no? Muchos de ellos están atróficos. Bien, para esto vamos a contar, pues, al llegar, después de haber hecho un examen clínico completo, una historia clínica, haber tomado la decisión de incluso monitorear, tomar nuestra muestra de sangre y hacer estudios de laboratorio, bueno, vamos a contar con nuestra principal herramienta que tenemos de nuestra clínica, ¿no? El equipo de rayos X sigue siendo, hasta el día de hoy, la principal herramienta, porque es muy accesible. La gente puede ayudarnos a darnos el visto bueno para tomar las imágenes radiológicas, y vamos a hacer nuestras tomas, las que elijamos. En este punto es importante mencionar que hay distintas tomas que estamos acostumbrados a tomar, valga la redundancia, de nuestros pacientes en sus articulaciones. No debemos de perder de vista que hay algunas proyecciones oblicuas que también nos van a ayudar a encontrar alguna lesión que no vemos en las tomas tradicionales, ¿no? Esto es bien, bien importante saberlo. Por ahí yo tenía un conocido que, cambiando un poquito, un paréntesis, que tiene que ver con las tomas, por eso lo retomo, es el hecho de que esta persona tenía una especie de lesión en una rodilla, y la empresa le pedía que tuviera un tercer veredicto en discordia por algún médico diferente, a que no fuera el Seguro Social y otro médico al que habían ido. Entonces, yo le sugería a esta persona poder tomar unas tomas oblicuas, y estas tomas oblicuas realmente encontraron una lesión. Ahí apareció un osteofito, y gracias a esa toma oblicua, bueno, él pudo cobrar una pensión, ¿no? Después se olvidó de mí, pero bueno, yo creo que viene a colación debido a que es recomendable. No nos quedemos de repente con nuestra toma de siempre. Si no tenemos duda, yo le tomo una toma oblicua, ¿no? Esta, por ejemplo, es una displasia de cadera terrible. El grado de lesión que tiene ya es severo, el paciente se arrastra. Y bueno, para llegar a este estadio, tuvo que pasar mucho tiempo. Los pacientes realmente son estoicos, sí, pero viven en un estoicismo que a veces asusta, porque cuando el paciente me llega a la clínica y me dicen, oiga, doc, ayer estaba bien, hoy ya no quiere caminar, yo lo valoro, lo exploro, hago todo lo que tengo que hacer en el orden que lo tengo que hacer, y llego a la toma radiográfica, digo, asusta creer que a veces sí, los pacientes sí tienen un umbral del dolor que, y su estoicismo tan asombroso, hacen que uno llegue, revise la imagen y piense, ¿cómo demonios pudo caminar tanto tiempo nuestro pacientito, ¿no? Así es que, bueno, sigue siendo una herramienta fundamental en nuestro ejercicio profesional, las imágenes por rayos X. Se cuenta actualmente con otro tipo de equipos de mayor, ¿qué le puedo decir? La tecnología es tal que nos va a dar imágenes en distintos ángulos, tomas,
transversas, tangenciales, sagitales, todas las que se imaginen y vean. La tomografía axial computarizada es una verdadera chulada. El detalle que tiene quizás es el costo, ¿verdad? Pero sin embargo el costo-beneficio en algunos pacientes vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Es útil para visualizar y evaluar cambios óseos articulares, tiene muchas ventajas. Este escáner permite, pues, tener imágenes tridimensionales y transversales de estructuras óseas. Con detalle podemos ver estos codos, tarsos, la columna vertebral, ¿verdad? Y las imágenes pueden estudiarse en estos distintos planos, ¿no? Deben saber que este tipo de equipo requiere, pues, de tener lo que ya habíamos platicado. Siempre que van a llevar un paciente a una TAC, bueno, debe ir con estudios de hemograma, química sanguínea y urianálisis. Es lo mínimo que les van a pedir antes de remitirlos. Ustedes pueden tomar estos estudios y mandarlo al médico que tenga el tomógrafo en función, o en el sitio donde lo lleven deben de contar seguramente con todos estos ayuda para hacer los análisis pertinentes. El animalito debe estar anestesiado, esa es otra situación que deben considerar, debe estar anestesiado y las tomas deben de realizar en apnea, ese es un dato curioso que deben de considerar, y por eso siempre hay un anestesista para utilizar este tipo de tecnología. Esta imagen es de un amigo, un querido amigo y colega, el doctor Varela, Jorge Varela. Él tiene su tomógrafo y hemos iniciado el trabajo con él. Estas son algunas de las características. Ese pacientito que ven ustedes en imagen, pues estaba grave, él ya lo había tratado y bueno, se decidió que le tenía que hacer una tomografía y empezó a encontrar lesiones. Está invertida la imagen, el cuerpo vertebral en esta imagen está arriba, el proceso espinoso está abajo, bueno, algunas lesiones que nos da, y le decía, él juega con los colores y demás para dar cada vez más, llegar a la lesión y darnos una imagen cada vez más certera. Es una maravilla, y ahí va encontrando una lesión, ¿verdad? Y finalmente nos ayuda a tener un diagnóstico inmediato, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya no había bóveda craneana, ¿verdad? Y bueno, entender que lo tenemos en particular nosotros a la mano, con el doctor nos da el apoyo. Entonces, es una de las herramientas que actualmente podemos utilizar, nada más con lo que les he comentado que hay que tener en cuenta, pero sigue siendo fundamental. Finalmente, bueno, existe la imagen de resonancia magnética, perdón. Ayer el doctor que nos hizo favor de dar la conferencia de hidrocefalia, pues nos explicó mucho cómo utilizar y dónde a lo mejor debe ser una mano experta la que maneje la resonancia magnética, y sí, nos va a dar evidencia de tejidos blandos, se realiza por medio de ondas de radio de potentes imanes, y nos va a proporcionar imágenes en segunda y tercera dimensión de tejidos blandos, ligamentos, meniscos, etcétera, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Dirigirse con un colega que tenga la experiencia es lo mejor que podemos hacer. Llegar a este punto. Empezamos la charla hablando de estos problemas osteoarticulares en los pacientes gerontes, pero llegar al punto del tratamiento tuvo que ver con todo lo que ya platicamos, ¿no? El tratamiento debe de ser multimodal, ¿no? No es una receta única la que nos va a dar el alivio a nuestro paciente, ¿no? En charlas anteriores, el doctor Mario Mansú comentó muy bien de que hay toda una serie de fármacos en este abanico de ayuda a nuestros pacientes. Nos habló, perdón, mucho del algoritmo de Johnson, y pues se hablaba de todos los tipos de fármacos que utilizan para el dolor de distintos estadios, agudo, visceral, neuropático, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es un tratamiento multimodal y cada paciente sí es una receta particular, ¿no? Podemos tener un perro con cierto grado de displasia, de ciertas características, pero que además tiene obesidad,
y no lo vamos a dar un tratamiento exactamente igual con un perro que a lo mejor está muy delgado, un pastor que no tiene displasia, contra el golden o el labrador que tiene sobrepeso y displasia, aunque son perros ambos y tienen una enfermedad similar, bueno, dosificación y el uso muy particular de cada paciente es importante. Esto lo mencionó muy bien el doctor Mario y bueno, es muy cierto. El tratamiento es multimodal. El punto clave va a ser minimizar este dolor, reducir la inflamación y así hacer más lento el daño al cartílago articular. Dentro del abanico de posibilidades que tenemos en nuestra clínica, todos hemos usado estos famosos AINES, ¿verdad? Son una herramienta muy valiosa y principalmente los inhibidores selectivos de la COX-2. Actualmente ya los tenemos incluso por vía intramuscular, algunos de ellos muy buenos, en lo particular me han dado buenos resultados, y algunos otros fármacos que podemos poner incluso a nivel intraarticular, y utilizar antiinflamatorios esteroidales también podemos usar. Pero bueno, estos inhibidores selectivos de la COX-2 siguen siendo una de nuestras principales herramientas. Vamos a hablar un poquito pues de ellos, ¿no? Pero primero tenemos que saber que estos inhibidores, bueno, van a actuar sobre todo sobre esta ciclooxigenasa. Ustedes lo recuerdan, que es una enzima ubicua, siempre está en la mayoría de los tejidos, y esta va a ser la precursora de estas prostaglandinas, ¿no? Por lo menos ustedes recuerdan que se conocen dos, la COX-1 y la COX-2, y la principal diferencia está basada en las funciones fisiológicas y fisiopatológicas que modulan, ¿no? En la inhibición de la COX-1, recordemos que disminuye la síntesis de estas prostaglandinas y de esta manera va a evitar la citoprotección del epitelio gástrico y perfusión renal. Esto debemos tenerlo mucho en cuenta, ¿eh? Así es que nosotros en nuestros problemas de osteoartritis, la inhibición de la COX-2 es la que más nos va a servir. Entonces necesitamos fármacos, ¿verdad?, que nos ayuden a inhibir de manera selectiva la COX-2, porque es la que se va a relacionar más con estos efectos que buscamos, aliviar el dolor, la inflamación, y bueno, muchos de ellos tienen este efecto también antiartrítico y antipirético. En el hueso, que es donde nos atañe más, las prostaglandinas producidas por los osteoblastos van a derivar de la COX-2, por eso cuando utilizamos este inhibidor, el efecto es muy benéfico. Un ejemplo, en reemplazo total de cadera, donde un paciente sufre un proceso de nueva formación de hueso, se llama osificación heterotrópica, y va dependiendo de las prostaglandinas. Este proceso se va a reducir con la administración de estos inhibidores selectivos de COX-2. Aquí es donde más nos ayudan esta parte del abanico de fármacos que nos ayudan a aliviar el dolor. ¿Cómo es que actúan? En forma general, van a inhibir las prostaglandinas endógenas porque bloquean la actividad de la COX-2. Pero existe también un efecto dual que se investigó en donde también a nivel de RNA mensajero inhibe la síntesis de proteína que produce la ciclooxigenasa. Entonces, además de inhibir su actividad, inhibe su formación al suprimir el RNA. Por eso llamamos que tiene un efecto dual. Hay que recordar que se une especialmente a proteínas plasmáticas en un 95% y sobre todo a la albúmina, la mayoría de ellos, ¿no? Se metaboliza principalmente a nivel hepático y aquí es donde debemos tener ese cuidado, esa precaución de antes de utilizar nuestro fármaco, nuestro inhibidor selectivo de la COX-2, debemos tener estos estudios de laboratorio, saber que esas enzimas hepáticas están en orden, ¿verdad? Y para poderlos utilizar con tranquilidad, porque sí tienen esa contraindicación. Se va a eliminar principalmente por riñones. Dentro de este tratamiento multimodal, debemos tener en cuenta el aspecto nutricional de nuestros pacientes. Debemos de dar dietas ricas en ácidos grasos, ¿verdad? También estas dietas nos van a ayudar a desplazar la biosíntesis de icosanoides derivados del antígeno N6 de naturaleza vasoactiva, y que además es proinflamatorio por otro N3
que tiene características mucho menos proinflamatorias. También se habla de la vitamina K, que es un excelente quelante mineral, ¿verdad? Previene la pérdida de masa ósea y disminuye el riesgo de fracturas y la incidencia de osteoartritis mediante una mayor mineralización ósea. Así es que tenemos nuestro inhibidor selectivo de la COX-2, vamos a checar el aspecto nutricional y vamos también a mandar condroprotectores, estos que toda la vida tenemos en el consultorio, como una ayuda a todo el esquema terapéutico que vamos a implementar. El ácido hialurónico, responsable de la viscoelasticidad del líquido sinovial, la combinación con la glucosamina y el condroitin sulfato, estimula el metabolismo del cartílago inhibiendo su degradación. Así reducimos en parte, con todo lo que tenemos que utilizar, estos síntomas, ¿verdad?, en estos animalitos, estos síntomas clínicos, y también los utilizamos mucho después de alguna cirugía ortopédica e inclusive principalmente una cirugía articular. El sulfato interviene en la producción de cartílago y la glucosamina tiene también propiedades antiinflamatorias. Tratamientos quirúrgicos, podríamos llegar a ellos, hay varias técnicas, la artroscopía es poco invasiva, muy buena, podemos hacer artrotomías y en ocasiones el dolor es tan insoportable que tenemos que llegar a realizar alguna artrodesis, ¿no? Tenemos que destruir ese cartílago, poner un implante y quitar el dolor aunque tengamos que quitar la funcionalidad de una articulación, ¿verdad? Y también existen las técnicas de sustitución total con prótesis, ¿no? Aquí habría que ver el aspecto también del costo-beneficio, ¿no? Así es que las artrotomías son una opción y siempre debemos de tener en cuenta que vamos a ayudar al paciente, vamos a tratar de ayudar más que perjudicar. Por otro lado, una vez que hemos hecho todo esto, es decir, que ya tenemos nuestro diagnóstico, ya sabemos qué podemos utilizar, hacemos nuestro plan de tratamiento analgésico y usamos nuestros condroprotectores, estamos vigilando la dieta, pues hay que rehabilitar estas articulaciones poco a poco. No dejarlo así nada más, ya lo operé, ya lo traté, váyase a su casa y siéntese a ver cómo está el paciente. No, tenemos que hacer énfasis pues en que el animalito debe recibir una terapia de rehabilitación. Existen diferentes, ¿no? Hay quien lo puede llevar a una hidroterapia y esto es relativamente sencillo de implementar para aumentar el rango de movimiento articular y además va a ayudar también en parte a controlar el peso. Los ejercicios de bajo impacto tenemos que utilizarlos con caminatas cortas, paseos controlados con correa, etcétera, en la medida de que nuestro paciente lo pueda tolerar. Tampoco hay que sobrecargarlos. Y existen otras variedades como la electroestimulación, que llegan a promover cierto grado de analgesia, ya que también van a activar la circulación sanguínea, nos ayuda para la flexibilidad de tejidos y disminuir ciertos espasmos musculares, aliviando así en parte esa rigidez articular. Son parte de lo que tenemos que utilizar. Se habla de la crioterapia, frío superficial para aliviar ciertos grados de dolor, reducir tensiones, mejorar en ocasiones el flujo sanguíneo y linfático y aliviar esta tensión muscular. A veces también nos ayuda como relajación y de esta manera podemos volver a incrementar un poco esa actividad. Termoterapia en algunas ocasiones, tener mucho cuidado con eso. Se menciona que también puede ser de cierta ayuda como este abanico de posibilidades de rehabilitación en nuestros pacientes. Estiramientos, flexión, extensión, dependiendo de cada paciente. Recuerden, cada paciente hay que tratarlo como único, no puede parecerse al otro paciente que operamos o que atendimos. Cada uno tiene su especificación. Nosotros utilizamos, y les quise poner este ejemplo, dolores de columna, en donde pues no, de repente llega nuestro paciente y ya no puede caminar, tomamos los estudios, hacemos radiografía, y es una técnica poco invasiva que requiere anestesia inhalada, pero esta terapia nos ha ayudado mucho en pacientes de dolor de columna baja, ¿no? Consiste en inyectar estas infiltraciones de una solución irritante, que es dextrosa, en combinación con un anestésico local y solución salina, y va a activar esta modulación a través de una inflamación con respuestas regenerativas
mediadas por algunos factores de crecimiento. Este método estimula directamente esta proliferación de tejido a través de formación de fibroblastos y ahí nos ayuda para dar sostén a nivel de los procesos laterales de la columna. Se aplica a este nivel en procesos laterales. El paciente tiene que estar definitivamente en condiciones de anestesia. Es muy útil, hemos encontrado en esta técnica pacientes que se rehabilitan y vuelven a caminar, obvio, siempre y cuando no esté lesionada directamente la médula espinal. Por eso primero hacemos el previo antes de elegir quién es susceptible a este tipo de tratamiento. La acupuntura se menciona con cierta frecuencia y en particular no estoy en contra de, al contrario, creo que ahora debemos tener todas estas disciplinas como ayuda poco invasiva en la clínica. Tenemos quién nos apoya, quién nos ayuda. Esta doctora Ceci nos ayuda mucho con pacientes que tenemos que rehabilitar y ella viene y nos da sus sesiones de acupuntura, electroacupuntura e inclusive quiropraxia, ¿no? Entonces, esto también lo podemos aplicar con nuestros pequeños. La acupuntura y electroacupuntura nos van a ayudar a favorecer esta rehabilitación neuromuscular y pues bueno, la especialista sabrá dónde pone su aguja, para qué sirve y mientras no haga un daño mayor a lo que está el pacientito y todo sea en pro de su salud, creo que es una disciplina que está en boga y que podemos seguir utilizando. En la cronoterapia se pudiera aplicar, Miriam, doctora Miriam, procaína en lugar de... Sí, sí, puedes utilizar procaína. Yo he utilizado más la lidocaína porque he visto un poco mejor de efectos. ¿Qué más? Manuel de salud, ¿qué opina de la terapia neural? Sí, también es algo que también está en boga. Vuelvo a repetir, no pelearnos con lo nuevo, lo novedoso, que no cause más daño, ¿no? Yo considero que todo esto nos puede ayudar, doctora Manuela García Lugo. Lo he usado poco, pero me parece que es una buena opción, ¿no? Volvemos al punto de la acupuntura, algunas imágenes con algún pacientito. No le estamos causando daño y algunos de mis pacientes llevan este tipo de sesiones porque entiendo que lo necesitan y que ya yo hice mi parte, sigo haciendo todo mi combo de ayuda y finalmente, bueno, el anterior era un perro muy pequeño, este es un enorme pacientito que tenía muchos problemas para caminar y bueno, ahí está lo que hace algún otro especialista. Debemos de ser multidisciplinarios y bueno, algunas de las lesiones que vemos ahí en la columna, no está un poco retirada la foto, pero bueno, son de las lesiones que se nos presentan en el día a día. Ahí en la articulación toracolumbar, ahí se ve, si ven por la parte ventral, se alcanza a ver cómo está fusionado, cómo ya está unido, ¿verdad? En la parte ventral estas de 1, 2, 3 vértebras, ¿no? Así de severo llegan estas lesiones. Aquí hay otro que también hacia adelante tiene esta lesión. Y bueno, las radiografías, este es un bulldog inglés. Vean esa articulación coxofemoral con mucho dolor. En fin, estos perritos están muy de moda y nos dan mucho trabajo y tenemos que preocuparnos con ellos y ayudarlos, ¿no? Ahí está este pacientito, está anestesiadito. Vamos a llevar a cabo esta proloterapia. Y bueno, así, Diana Zúñiga, ¿en qué proporción se combina la lidocaína y la dextrosa? Bueno, muy clarito, ahí en una jeringa de 10 ml vamos a poner 3 ml de dextrosa, el 50%, 6 ml solución salina fisiológica, y entonces ya pones 1 ml de lidocaína y estás lista para utilizarlo. Muy bien. ¿Alguien más? La ozonoterapia, sí, la ozonoterapia también
está siendo una opción terapéutica, sí, 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 Sol Vieira. Eh, Tengo una amiga, la doctora Luisa Dávalos. Ella está implementando parte de esto y empiezo a meterme en eso. Tiene toda un respaldo y muy buenos resultados, así como lo mencionas. No sé, en tu experiencia, creo que has tenido eso, buenos resultados. Yo estoy por implementar con la doctora Dávalos, que tengo ahora ese contacto, para empezar a trabajar en ello. Sí, Legend y ozonoterapia se llevan bien. Legend y los hialuronatos de sodio también es una, qué buena pregunta, terapéutica por nivel intravenoso. Vamos a utilizar Legend, podemos utilizar ozonoterapia. Yo puedo utilizar Legend, hago proloterapia, ¿verdad? Y puedo hacer acupuntura. Recuerden, tratamiento multimodal y sí, sí está bien pensado. Así es que, eh, bien por su comentario, doctor. Les muestro una radiografía de mejor calidad, en donde se ve cómo está unida estas vértebras lumbares, ¿verdad? Y eso pasa a iniciar con estos tratamientos multimodales. Tenemos que tener dos proyecciones. No me gusta la de rana tanto, pero bueno, esto me enseña los espacios intervertebrales y finalmente recordar la postura que tienen algunos de nuestros pacientes. Muy bien. Doctora Lupe, Guadalupe Mendoza, ¿qué tal, doctora? ¿Qué se ocupa el hialurónico y cómo se aplica? Yo lo ocupo pocas veces. Tenemos el Legend o hay de otro laboratorio que así se llama, hialuronato de sodio, no recuerdo qué laboratorio. Lo aplico una vez y a los 15 días lo vuelvo a aplicar. Sí, esto es en base a peso, doctora, siempre es en base a peso, ¿no? Tienes que tener tu báscula, pesas y vas a poner por vía intravenosa en un bolus y hialuronato de sodio y a los 15 días, si es necesario, lo repites, ¿no? Esto acompañado de condroprotectores es excelente, ¿no? Alguna toma. Este es un equipo rayos X viejito. Lo quise poner porque no todos tenemos a lo mejor la posibilidad de tener un equipo digital. Tratemos de sacarle jugo a lo que tenemos, ¿va? Aquí hay una discoespondilosis a nivel de la última. Ahí está fusionado. Espero que se alcance a ver. Finalmente, este es Booker, ¿tá? Y este es Canelo. A propósito de Canelo, puse esta fotografía, porque Canelo es un perro que estaba en la calle, ¿no? Algún día por ahí yendo a cenar, me lo encontré porque estaba herido del cuello. Como todos nosotros encontramos perros por todos lados, todos de nuestros pacientes que están en condiciones de calle, y lo metí con engaños comprando unos tacos, por cierto. Me lo fui llevando a la clínica hasta que lo metí y le di tratamiento, ¿no? Finalmente el perro fue adoptado por un vecino de la colonia y es un perro que está desdentado, que tuvo una hemiplegia, o sea, la lengua está de chueca. Es un perro geronte, ¿no? De esos que hay tantos en la calle, desgraciadamente. Canelo tenía después un problema para caminar, lloraba, se quejaba y la dueña ya estaba arrepintiéndose de haberlo adoptado. Así es que estas imágenes son también de Canelo, no son muy buenas, pero bueno, encontramos que hay esta unión, esta discoespondilosis en él y finalmente hemos utilizado en el caso de Canelo, en este tratamiento multimodal que tanto hablamos, utilicé un inhibidor selectivo de la COX-2. En este caso particular es Severin en versión inyectable y después se lo mandamos por vía oral. Él empezó a mejorar de inmediato, pero sí tenemos un tema con él, con
estar constantemente apoyándolo. Estos son los pacientitos y puse a Canelo porque él es de condición de calle que fue adoptado, que pues todos merecen nuestra atención, ¿no? O sea, finalmente, ojalá haya muchos perros así adoptados y que la gente se preocupe por atenderlos. Lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales es abordarlos de manera adecuada, tomar en cuenta que tienen mucho dolor, hacer todo lo previo que tenemos que hacer antes de elegir el fármaco a tratar. Canelo le hicimos sus estudios de biometría química sanguínea y sus radiografías, y como nos permitió utilizar, pese a que es un perro longevo, ahí pueden ver la lengua de lado, se tuvo una hemiplegia, y está desdentado también. Y sin embargo, Canelo se le ha cambiado la vida, ¿no? Este es Canelo el día de hoy. Esta foto, dicen que una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Este es nuestro querido Canelo. Él vive, esta historia empezó hace 1 año y medio. El perrito de vez en vez me va a visitar porque tiene algunas recaídas de dolor, pero él vive feliz con una nueva familia, ¿no? Esto es lo que buscamos finalmente, aliviar el dolor en todos nuestros pacientes que tienen un problema osteoarticular. No pasemos por alto nada, no creamos que no les duele casi nada o hagamos caso omiso de cualquier alteración que el perrito, un cambio de conducta que tenga. Debemos saber que en base a que son muy estoicos, no quiere decir que no puedan tener dolor. Debemos de monitorizar ese pacientito de pies a cabeza, ¿no? La doctora Miriam menciona que si hay unas tabletas de nombre Tamles, no las he usado. Eh, mm, no las he usado, te voy a investigar y voy a checar eso. Bueno, es parte de este abanico, ¿no? Pacientes con problemas articulares, Raúl Rojas, pero también con problemas hepáticos y renales. ¿Qué opción farmacológica podríamos implementar? Ya, bueno, ahí sí, por ejemplo, este fármaco que acabamos de presentar ahorita con Canelo, estará contraindicado porque su metabolismo principalmente va a ser a ese nivel hepático, ¿no? Ahí sí vamos a utilizar ese hialuronato en parte, ¿verdad? Podemos utilizar algún otro fármaco. Eh, es bien difícil cuando tenemos insuficiencia renal y hepática juntas, que normalmente sí los tenemos en perros gerontes, pero bueno, también podemos utilizar a lo mejor del espectro del gabapentinoide, ¿no? De estos que tenemos en nuestra clínica, debemos hacer este arsenal que tenemos. Les hablamos hace rato del algoritmo de Johnson que mencionó el doctor Mario Mansuk, y ahí tenemos todo un abanico, ¿no? Entonces, existen también los agonistas alfa 2 adrenérgicos, son muy buenos, ¿no? Son muy buenos, incluso eh, tienen un efecto para el dolor extraordinario, ¿no? Por ahí está la medetomidina, la dexmedetomidina, inclusive la agilacina. En particular, la medetomidina y la dexmedetomidina a mí me funcionan de maravilla. Los utilizo incluso como preanestésicos, lo utilizo para una exploración clínica rápida, me quita el dolor de una manera rápida, eficaz, me permite hacer un abordaje incluso, no obstante problemas articulares, me sirve para mucho lo utilizo. Y la ventaja, que en estos fármacos que te menciono, tenemos un antídoto, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja, ¿no? Con respecto a lo que me mencionabas, doctor. Recomienda Karen Magali Ríos Cortés. Hola, Karen. Recomienda la suplementación con dieta de tipo senior, además de condroprotectores, o la dieta ya estaría de más. Recuerda que cada paciente es diferente. El grado de lesión que tenga tu pacientito te dirá, ¿no? Pero si ya estás utilizando un condroprotector y un AINE, no estaría nada de más que le dieras un alimento senior. Acuérdate que ya trae glucosamina, condroitina, y quizás vas a ir bajando la cantidad de condroprotector oral. Si la dieta se lo está supliendo, ahí vas a ir jugando con esto, ¿no? Recuerda que, bueno, el AINE debe seguir dándose paulatinamente, ¿no? Eh,
Gracias, doctor Andrés Cardona, amigo mío. Gracias, Martín. Rodrigo García, ¿en qué punto sería más eficaz el tratamiento intraarticular o el tratamiento parenteral? Intraarticular, sí, Rodrigo, cuando viene, por ejemplo, con un dolor articular que no soporta y que no tienes tiempo de atenderlo de inmediato, no puedes hacer las pruebas pertinentes para elegir un fármaco adecuado, entonces ya pones tu medicamento intraarticular, doctor. Pero recuerda que tienes que ir al siguiente paso, que es tener monitorizado al paciente y saber si puedes utilizar algo más. Sí, sí funciona a nivel intraarticular, podemos utilizar distintos fármacos eh, y te puede funcionar, pero siempre de ser posible monitorizar cómo está trabajando en su hígado y su riñoncito este pacientito. Muy bien. Ya casi para terminar, quise poner esta otra frase en donde dice, dame tu pata, mi querido viejo amigo, y yo te la sostendré hasta el fin. Nos debemos a ellos, eh, vivimos de ellos y disfrutamos de ellos, ¿no? Esta bendita profesión que tenemos nos permite seguir laborando incluso en estas condiciones de pandemia. Creo que nuestra profesión es muy afortunada, no por el hecho de que sigamos trabajando, sino porque nuestra labor es muy importante como promotores de la salud humana, o sea, dedicándonos a lo que nos gusta, vamos a promover también la salud humana, ¿no? Estas enfermedades zoonóticas que asustan a tanta gente y que nosotros desde que estamos en el aula las conocemos, bueno, ahora con este tipo de situaciones que estamos viviendo y que debemos de cuidarnos todos, bueno, siéntanse orgullosos de la profesión que ejercen, ¿no? Por eso tenemos que tener la consigna de cada vez preocuparnos por saber más, entender más, tener más herramientas de trabajo y principalmente aliviar el dolor. El dolor es una enfermedad que tenemos que aliviar. Y bueno, por fortuna ya hay situaciones en donde ya podemos medir, ya podemos ponerle un número a la escala de dolor. Esto, pues el doctor Mario Mansuk, yo creo que en una siguiente charla no los podrá extender, pero él tiene este tipo de tecnología y pues bueno, quiere decir que seguimos avanzando en pro de la ayuda de nuestros pacientitos. Así es que pues yo agradezco mucho todas sus preguntas, tratamos de contestar la mayoría. Finalmente, quiero agradecer al laboratorio Chinaín por, a ver, una pregunta más, Sofía Campos. Buenas tardes, ya que yo les debería inyectar, ¿cuál vía utiliza? Yo lo uso. Sí, intramuscular, preferido que sea intramuscular, Sofía. Qué bueno que lo estás utilizando. Prefiero la vía intramuscular, Sofía. Sí, a veces el adyuvante que trae es el que es un poquito irritante. Recuerda que va a favorecer que se absorba lentamente. Yo te sugeriría por vía intramuscular, siempre checa que el hígado esté trabajando bien. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por todo, gracias por su atención y esperemos vernos pronto. Gracias al Laboratorio Chinoin por invitarnos y seguimos a sus órdenes. Gracias.